Que no le den niños a los homosexuales, ¡qué aberración! Sí, así como lo escuchaste, yo estoy en contra de la adopción homoparental. Y no me importa que digas que porque soy gay debería de apoyar al colectivo LGBT. Y mi postura es muy fácil de explicarla. A mí me crió un hombre y una mujer, y soy homosexual. Y no vaya a ser la de malas, que si entre dos gays o dos lesbianas crían a un niño, el chamaco nos vaya a salir heterosexual. Ok, este tema no lo debo de tomar a broma, y creo que nadie debería de tomarlo ni a juego ni a broma. Pues es un tema que como sociedad a todos nos está perjudicando, y no me refiero a la decisión de que se le den niños o no a dos o una persona homosexual. Me refiero a que nos damos cuenta de la clase de gobernadores y legisladores que tenemos en el mundo, que son intolerantes, intolerantes a lo diferente, intolerantes a la gente que no es igual a ellos, a lo que supuestamente no es normal. ¿Y por qué es que decido hablar acerca de este tema? Porque creo que es necesario alzar la voz, porque en este momento el mundo se encuentra pasando por debates grandes de sociedad. Ejemplo, tenemos a nuestros hermanos chilenos y a nuestros hermanos boricuas, que en este momento en sus países se encuentran legislando y viendo si se les da o no la oportunidad a homosexuales de poder adoptar, de poder formar una familia. Y lo chistoso de esto es que tomen tanto tiempo para decidir acerca de algo tan fácil y que la respuesta es tan lógica, pero no se tomen la paciencia y lo que en verdad deben de tomar de tiempo para tomar legislaciones y medidas en cuestiones que en verdad nos están dañando, en cuestiones que como sociedad de verdad nos perjudican. La pobreza extrema, niños en la calle, narcotráfico, pero en esos temas nos hacemos guajes, ¿no? Pues total, ejemplo, el narcotráfico está haciendo millonarias a cientos de nuestros políticos, entonces hagamos que no existe. Pero ¿qué tal cuando se quiere armar una familia homosexual? Ahí sí hagamos que según trabajamos. ¿Y cómo? Fregando al prójimo, quitándole la oportunidad a dos personas de formar una familia, de entregarle amor y cariño a un niño que lo necesita, y que tanto el niño lo necesita como estas dos personas o la persona que está buscando la adopción también necesita cariño, y es por eso que busca la adopción. Y yo alzo la voz acerca de este tema y decidí hablarlo, no porque en este momento de mi vida yo me encuentre en ese punto de discusión o quiera adoptar a un niño, porque no es así. De hecho, yo ni siquiera me veo como padre, o al menos en mis planes no está. Sin en cambio, no quiero llegar al día de mañana y que tal vez yo cambie de opinión y si quiera ser padre, quiera adoptar a un niño y me encuentre con esa pared tan cerrada de intolerancia y que mi gobierno me prohíba el formar una familia, me prohíba y violente mis derechos, porque al menos nosotros como mexicanos, cuando uno nace en esta nación, se nos dice que somos libres y soberanos y tenemos los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Sin embargo, cuando crezco y decido a quién amar, por el simple hecho de que es una persona de mi mismo sexo, se me niega el derecho de formar una familia, de contraer matrimonio. ¡Qué asco! Y me da tristeza y a la vez me llena de rabia cuando hablo de este tema, porque me doy cuenta que de entre tantos países que hay en el mundo, solamente 21 aceptan la adopción homoparental conjunta en todo su territorio. Y aquí en México, solamente 2 estados permiten la adopción conjunta: el Distrito Federal o la Ciudad de México y el estado de Coahuila. Y en todo el demás territorio se nos permite adoptar a los homosexuales siempre y cuando seamos solteros. Y no hay una legislación que con el tiempo nos permita que si nos llegamos a enamorar, a encontrar una persona a quien amemos, esa persona si se llega a enamorar también de nuestro hijo, y que es casi seguro que así sea, y le entregue todo su cariño y todo su amor a ese niño, y al final de cuentas también sea su padre. Simplemente ante la ley no lo es. Y no es tanto que nos preocupe si la ley no lo acepta o no, sino nos preocupa lo que nos quita. Porque yendo a casos extremos y yéndonos a un futuro que ojalá y nunca me pase, y espero nunca le pase a nadie, pero sabemos que pasa, el niño
o tú o tu pareja se enferman de la peor manera y simplemente al hospital no puedes entrar ni tú ni tu hijo. ¿Por qué? Porque no son nada ante la ley. Por ese hecho no puedes entrar a ver al hijo de tu pareja o tu pareja entrar a ver a tu hijo, porque hay gente tan estúpida que te gobierna y no nos da la oportunidad. Y es que no es que nos den la oportunidad, es simplemente que respeten nuestros derechos. Y me duele porque es un tema por el cual están pasando gente muy cercana a mí. Y a final de cuentas yo los veo y veo por todo este viacrucis que están pasando porque no se les permite adoptar. Y es que al final del día la gente que no permite este tipo de legislaciones no se da cuenta que no solamente le está quitando un derecho a esas personas de formar una familia, le está quitando un derecho a un niño de formar un hogar, de tener gente que lo quiera, gente que lo cuide, lo valore y lo aprecie. Y yo entiendo tal vez que hay mucho miedo por parte de la gente que está viendo este punto de partida de si se nos permite o no adoptar. Pero el miedo no es otra cosa más que ignorancia, desconocimiento, falta de entendimiento, falta de conocimientos, falta de información. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas somos gente que nos conformamos con lo que vemos y lo que supuestamente es normal. Porque ese es el criterio de todos, de toda la gente que se antepone ante este derecho. Y ponte a platicar con cualquier persona que esté en contra de la adopción homoparental y siempre su discurso va a ser no es normal. Y la homosexualidad es tan normal que se encuentra en la naturaleza. Los seres humanos no somos los únicos que presentamos carácter homosexual. En la naturaleza hay cientos de animales que también lo hacen. Las ranas, elefantes, leones, zorros, ratones, y así me puedo seguir con un sinfín de animales. Es tan normal que se encuentra en la naturaleza. Sin en cambio, lo que sí es antinatural es que seamos tan cerrados de mente si según somos la especie más desarrollada que hay sobre la faz de la Tierra. Y para ejemplo de intolerancia, estamos aquí en la Ciudad de México y con todo y que tenemos según los gobernantes de mente más abierta en toda la república. En diciembre del 2009 fue cuando aquí en la Ciudad de México se aceptó por primera vez que se pudiera adoptar entre personas del mismo sexo. Y no se hicieron esperar las palabras. El cardenal Norberto Rivera Carrera salió a dar comunicados en los que llamaba antinatural, comunicados en los que decía que era una aberración, que Dios no lo permitía, que ese tipo de familia corrompían el mundo. Y quiero decir algo, los únicos que corrompen al mundo son ese tipo de gentes que corrompen una de las iglesias más seguidas del mundo. Y yo no tengo nada en contra de las iglesias, de las religiones, de las culturas. Para muestras que estoy hablando de este cardenal de la Iglesia Católica y yo soy católico. Y así como digo que soy gay con mucho orgullo, también lo digo, soy católico con mucho orgullo. Creo en Dios y creo que Dios no me va a mandar a una vida eterna en el infierno. Porque creo que el infierno de hecho ya lo estoy viviendo aquí en la tierra con ese tipo de gentes. Que lo único que hace es señalarte, criticarte, hostigarte. Como si no hubiera sido suficiente con lo que ya pasamos nosotros al momento de decidir salir del closet. Al momento de darnos cuenta que no éramos normales, que no éramos iguales a todos los demás y que sabíamos que por el resto de nuestra vida íbamos a ser señalados y violentados. Y no porque lo permitiéramos, porque créanme, soy una persona que no permite que se me violente, pero al final del día uno solo no puede contra el mundo. Y en esa misma fecha en que se aceptó que se pudiera adoptar por parte de nosotros los homosexuales aquí en el Distrito Federal, el Partido Acción Nacional, el PAN, que para la gente que no está informada acerca de nuestro gobierno, acerca de nuestra política, el México es un partido político que se hace llamar de centro. Ni siquiera es de izquierda ni de derecha, es de centro según ellos. Pero su legislación y su modo de seguir las leyes es a través de la doctrina de la iglesia. Tan es así que la contrincante contra Enrique Peña Nieto, nuestro actual presidente de la República, por parte del PAN, Josefina Vázquez Mota, la que pudiera haber sido la primer presidenta de México, no dejó de demostrar estos actos en los cuales apoyaba rotundamente a la iglesia. Cuando de antemano sabemos que el clérigo ya quedó separado de nuestro gobierno y aún así se cree con el suficiente derecho este cardenal e inclusive hasta esta persona, Josefina Vázquez Mota, y en general todos los panistas, de intentar quitarnos un derecho, el de formar una familia. Pues los panistas, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
impugnaron, pero he de agradecer a los panistas, pues antes de esta impugnación, que se realizó en enero, solamente los derechos de la gente que adoptara en el Distrito Federal eran válidos en la capital. Y después de dicha impugnación, en agosto 18 del 2010, la Suprema Corte resolvió a favor y decidió que los derechos no solamente deberían de ser en el centro, pues éramos tan capaces de poder criar a un niño como los heterosexuales lo hacen, que los derechos se hacían a nivel nacional. Así que gracias y les aplaudo a los panistas por darnos un derecho a final de cuentas. Y la adopción, entiendo que también sea uno de los temas que más controversia y a su vez también más duda cause, y lo entiendo. Y creo que sí, que la adopción homoparental también debería de ser súper legislada, pero a la vez también la adopción heterosexual, pues a final de cuentas el cariño que se le quiere dar a los niños debe de ser cuidado, debe de ser responsabilidad del gobierno y de la gente que está adoptando. Esto lo entiendo. Y entiendo que hay un seguimiento y un estudio, pero lo que no entiendo es por qué solamente se deben de checar tan a fondo a las parejas homosexuales que adoptan, pero a las heterosexuales no. Cuando las estadísticas nos lo dicen, la mayoría de abusos a infantes son por parte de personas heterosexuales. Y para la gente que muchas veces dice que ese tipo de familias no es normal y para ellos lo normal es el padre y la madre, déjenles digo algo. Tan solo aquí en México, más del 50% de las familias ya no son el tipo de familia estándar o normal como ustedes lo quieren ver. En la actualidad, más del 50% de familias son la abuelita, el abuelito, los tíos, padres o madres solteras. Y le pese a quien le pese, también ya 2 madres o 2 padres. Y llena de rabia y de asco ver que hay gente tan intolerante que prefiere ver a niños en la calle. Porque para ellos eso es lo normal a final de cuentas, ¿no? Pues para ellos lo normal es lo que se ha vivido todo el tiempo. Y lo normal en todo el tiempo son niños abandonados, niños en la calle. Tú heterosexual que eres homofóbico, cuando vas a pasear a la Alameda con tu hijo, sí, aquí en el centro de la Ciudad de México, al lado de Bellas Artes, cuando paseas por ahí con tus niños, ¿has volteado a ver? ¿Ves cuántos niños hay ahí en situaciones precarias? Pues quiero que sepas que por lo menos al 50% de esos niños los violan, los hacen trabajar en contra de su voluntad, los lastiman y los golpean. Y sin en cambio, como eso se ha vivido siempre, entonces es normal, ¿no? Que siga pasando. Entonces prefieres ver a niños ahí sufriendo. Y es feo también darte cuenta que hay gente que se cierra tan de mente que no se da cuenta que está quitándole la oportunidad a 3 personas o a 2 inclusive, si la persona que quiere adoptar es soltera, de formar una familia, de entregar amor y cariño, porque eso es la familia. Gente que al final del día se va a cuidar, se entiende, se quiere y se da amor. Esa es la oportunidad que le estás quitando a esta persona y al niño. Porque tan solo aquí en la capital de la Ciudad de México, cada año se registran aproximadamente 200 casos de niños abandonados. Y a nivel de la República se presentan 34,000 casos de niños huérfanos por muerte de los padres en accidentes automovilísticos. Y alrededor de entre 3,500 y 4,000 niños huérfanos a causa del narcotráfico. Y sin en cambio, tú te sientes con el derecho de poderles quitar y negarles el derecho de vivir felices, de formar un hogar. Porque quiero que recuerdes que el núcleo y el centro de nuestra sociedad es la familia. ¿Y sabes cuál es el mayor problema que realmente hubiera para estos niños? Quitándonos de todas esas tarugadas y de todas esas tonteras que pudieras tú decirme, que si los vamos a violar, que si los vamos a vestir de niñas, que si van a ser homosexuales, porque eso nada tiene que ver. Tu orientación sexual nada tiene que ver con tus progenitores, nada. Porque en ese caso yo sería heterosexual. Que si los vamos a violar, por amor a Dios, las estadísticas ya lo dije. Hay más abuso sexual de parte de padres heterosexuales a sus hijos que de padres homosexuales. El verdadero problema que van a presentar estos niños y en el que en verdad se van a ver envueltos es en la pinche intolerancia que hay en la sociedad. De que tu hijo, al cual no lo has educado a respetar y a valorar y amar al prójimo como es, lo va a señalar por el simple hecho de tener 2 padres o de tener 2 madres. Ese es el verdadero problema al que se va a enfrentar
Mi hijo. Y en esta ocasión no te quiero pedir que tal vez te suscribas al canal o que comentes. Inclusive que ni compartas si así lo quieres. Lo único que te pido es que alces la voz por todos aquellos que le están alzando en este momento por tu futuro. Gepest op school, natuurlijk is dat naar. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op, nou en ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij is het heel gewoon.